Debido a sus paisajes, Gales es un auténtico paraíso para los amantes de la naturaleza y la aventura. Y hoy nos va a mostrar esto en profundidad el fotógrafo aragonés José Antonio Navarro. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de conocerte. Oye, habéis tenido una suerte tremenda con el tiempo. Tú fíjate qué día hace hoy más fenomenal. Esto del sol no es muy normal, ¿no? No es muy normal, creo que es extraordinario, sí. Bueno, y cuéntame por qué he tenido que venir así, con las botas de montaña, con el chándal. Bueno, la idea es subir a la montaña que está justo detrás de nosotros aquí, que se llama Minute en galés. Es una montaña muy especial, que algunos dicen que incluso está encantada. Entonces me parece que es un sitio muy bonito para ver hoy, que es soleado, y bueno, espero que os guste. Lo que vemos que aquí estamos en plena naturaleza hasta con los animalicos, ¿no? Con los avestruces, con llamas que tenemos ahí también, hay un pequeño parque natural, y bueno, pues una cosa más para ver, más interesante. José Antonio, hemos dicho que eres fotógrafo, pero ¿cómo te ganas la vida exactamente? Pues exactamente de eso, de fotógrafo de viajes y aventura, y de reportaje también, y también enseñando fotografía, ¿por qué no? Pues enseño fotografía en Londres los lunes, y además soy tutor en cursos a distancia de fotografía y de fotografía digital. Además, Gales supongo que será un sitio en el que puedes sacar unas fotos espectaculares. Gales es muy especial, los paisajes de Gales del interior son, sobre todo para nosotros, creo, los aragoneses que venimos de zonas, por lo menos yo de Zaragoza, más secas, pues es como un paraíso, ¿no? Es muy bonito y a mí me encanta venir aquí, sobre todo un día como hoy, con el sol que hace. Y ahora subimos con una carretera ya de montaña, ¿no? Sí, vamos bordeando la montaña, y en unos 3 o 4 kilómetros ya cogeremos la de montaña que va a la parte norte de Minute, y desde allí pues la atacaremos, claro. Bueno, hemos llegado al final, ha sido una aventura ya. Ha costado ya un poquito. Ha costado un poco. Bueno, y ahora, ¿qué preparamos? La mochila, ¿no? Lo primero. Bueno, la mochila, zapatos buenos, el bastón, ya tenemos las botas preparadas. Ah, y el trípode, claro, es que me tengo que llevar el trípode también. Va a sacar fotos arriba, ¿no? Sí, vamos a sacar una foto interesante, bonita desde arriba si podemos llegar. Las vistas son espectaculares. ¿Cuánto rato de caminata tenemos? Al lago en sí, pues tenemos unos 15 minutos, 20 minutos. Luego tenemos que subirnos a la cresta, y ya la cresta, pues bueno, fijaros, ya arriba se empiezan a poner un poco las nubes, ya, pero bueno, lo hace más interesante todavía. Pues desde el lago 1 hora tendremos hasta arriba, no mucho más. Perfecto, pues a ver si conseguimos llegar. Vamos a ver si el tiempo nos deja llegar, ¿eh? Por ahora fácil, ¿no? Poca inclinación. Bueno, nos calentamos un poco en este camino que llega hasta el lago, y allí se empina un poco más, esa es la verdad, no te voy a engañar. Bueno, y esto ya lo primero que nos puede recordar Aragón, ¿no? Exactamente, estamos en Gales, así que las ovejas están por todos los lados. Ajá. ¿Y el ternasco de aquí es bueno o no? Bueno, es bueno, y tiene fama, el ternasco de Gales tiene fama. Claro, no es como el ternasco de Aragón, ¿para qué nos vamos a engañar? ¿Qué diferencias hay? Hombre, el ternasco de Aragón, cómo se cocina además, con turradito y demás, ¿sabes? Las pues, pataticas asadas. Las patatas asadas, pero bueno, en fin, ya se me está haciendo la boca agua, ya tengo que pensar en eso, que hace mucho que no tomo. Have you been No, just to very far? the lake. Just to the lake. Yeah. We're going to go further, but not going to carry him. It's far enough up the lake, you know, it's good enough a trek from the bottom. Yeah. Absolutely. ¿Qué están haciendo ellos? Bueno, lo que han venido a pasar la mañana solo hasta el lago, porque van con los pequeñines y no quieren seguir. Pero han estado esa mañana cuando hacía muchísimo sol y dicen que estaba precioso, muy bonito. Thanks a lot. Cheers. Bye bye. Bueno, hemos llegado al lago que está al pie de los farallones de la montaña, y yo creo que nos merecemos un pequeño descanso después del repechón. Para ti esto es pecata minuta, ¿no? Bueno, no, realmente se cuesta, el repechón es fuerte, pero merece la pena parar simplemente por admirar un poco el paisaje. ¿Y el tema de la nostalgia cómo lo llevas, lo de estar tan lejos de casa? Pues la nostalgia la llevo mal, como creo que la llevamos todos los que estamos fuera de España y de Aragón, lógicamente. Yo echo de menos el Pirineo, echo de menos mis paisajes, ¿no? Porque bueno, pues he subido mucho al Pirineo desde crío, y realmente cuando vengo a estos sitios aquí en Gales, y concretamente, pues me recuerda al Pirineo mucho. Sí. ¿Y vuelves mucho a casa? Pues no tanto como quisiera, la verdad es que quiero volver más, pero siempre el tema del trabajo, el ser autónomo, te sale una cosa, otra, y al final pues es que no puedes, pero a ver si el año que viene me tomo la determinación de ir más a menudo. Sí. Bueno, pues continuamos la marcha. Yo creo que continuamos, que nos queda un poco, ¿verdad? Venga, vamos. Vamos allá. Oye, ¿y eso de que esta montaña está encantada es verdad o no? Es verdad, sí, es verdad.
Y yo doy fe que he tenido experiencias muy curiosas en estas montañas, durmiendo muchas veces que he dormido. ¿Es verdad eso o no? Sí, sí, está encantada. Y las leyendas del lugar, ¿sabes? Las leyendas celtas, dicen que aquí había un hada que salió del lago y se casó con un pastor, y que tuvieron 3 hijos, y el mayor de los hijos pues tenía ciertos dones mágicos que le había dado el hada. ¿Y tú en qué dices que lo has visto eso? A ver, explícamelo bien, por favor. Bueno, se nota, se siente. Para los que salimos a la montaña, salimos mucho a la naturaleza, pues sentimos los lugares, ¿no? Bueno, vemos el mapa que aún hemos recorrido un trecho, ¿no? Sí, sí, hemos andado bastante. Mira, hemos dejado el coche aquí y enseguida hemos cogido este camino que va a todo lo largo del río, que era muy bonito además, y luego hemos cogido pues este camino que viene aquí, que sube, sube, sube hasta donde estamos ahora, que realmente es prácticamente en la cresta, ¿sí? O sea, que estamos ya a un pasito, ¿no? A un pasito, sí, a un pasito, y como ves las nubes se están echando además. ¿Y aquí en Gales no cansa ver tanto verde? Nosotros somos de Aragón. Somos de Aragón, estamos acostumbrados al marrón. Estamos acostumbrados al marrón, no cansa. José Antonio, ahora estamos arriba, ahora toca sacar la foto bonita, ¿no? Bueno, ya que estamos aquí hay que hacerlo, ¿no? Así que me voy a dar un poco de prisa, porque si no, ya veo que no podemos hacerla. José Antonio, después de un buen paseíto, la pinta de cerveza no podía faltar aquí en Gales, ¿no? No puede faltar, además creo que nos la merecemos después de la caminada que hemos hecho. No está mala, es suavecita, ¿no? Es suavecita y a temperatura ambiente como debe ser, aunque a nosotros pues nos choca un poco, pero tampoco apetece porque el lugar tampoco da que la cerveza esté fría. ¿Qué te depara el futuro? ¿Piensas volver por Aragón para vivir? ¿Te veremos por allí por Zaragoza o por los Pirineos? Pues sin ninguna duda que al final la tierra pues llamará y yo creo que además sin tardar mucho puede que emprendamos otra aventura, esta vez de vuelta a casa, también será una aventura. Pues porque nos tomemos otra pinta como está en Zaragoza. Venga, a la próxima en Zaragoza. Muchas gracias, José Antonio. Salud.